Bueno, vamos a hablar del 1 de mayo. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador. En un principio se hablaba del Día del Trabajo. Hoy tenemos un montón de gente que se dice libertaria, y teníamos a principios del otro siglo, del siglo anterior, teníamos a Virginia Woolf, a Cosme Budislavich, había un montón de libertarios realmente que luchaban por los trabajadores, porque en esa época era lo que se estilaba. Vamos a consultar a un historiador para saber cómo fue el primer 1 de mayo que tuvimos en la ciudad de Rosario. Carlos Pistelli, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches, buenas tardes. Ahí estamos justo en el filo. En el medio estamos, sí. Sí. Bueno, contanos un poco cómo era la Rosario de esa época, la Argentina de esa época, y cómo fue el primero que tuvimos aquí. Bien. Estamos hablando del 1 de mayo de 1890, que fue el primer acto que se hace en Rosario rememorando a los mártires de Chicago. Gobernaba el país Miguel Ángel Guaresselman, presidente 1886-1892. Tal vez el presidente más cercano a las ideas libertarias que vos comentabas recién, con el sentido de no desregular completamente la economía a punto tal que los bancos particulares podían emitir billete, algo que en la Argentina actualmente solamente hace el Banco Central. En esa época cualquier banco podía emitir billete de circulación general. En 1888 eso produce un crack en la bolsa de Buenos Aires, producto de una especulación financiera constante, una bicicleta financiera constante, y eso repercute directamente en la economía general del país, provocando una crisis socioeconómica bastante importante. Al mismo tiempo hay que contar que el gobierno de Juárez Celman, inmerso en lo que es la formación del Estado Nacional, es un gobierno que todos los años bate récord de ingreso de inmigrantes. Como dice Marx, el hombre que dio movida a todo lo que es el comunismo y los derechos de los trabajadores a nivel mundial, ese ejército de reserva de desocupados presiona al trabajador y, como barrialmente se dice, el empresario le dice al empleado que pide un aumento, habiendo 10 que quieren trabajar por la mitad de lo que vos ganás, vos me pedís aumento. Eso empieza a tensionar la sociedad, y tomando en cuenta que este ingreso que todos los años se bate récord de gente que viene a vivir a las grandes urbes, no viene acompañada con viviendas acordes a toda esa gente que viene a vivir a Rosario, Buenos Aires, Paraná, Santa Fe, Córdoba. Entonces hay una tensión social, económica, laboral y fundamentalmente habitacional. ¿Dónde fue el primero que tuve, la primera manifestación que se tuvo aquí por el 1 de mayo? Fue en la Plaza López, ahí en Pellegrini y La Prida. Recordemos que estos inmigrantes empiezan a organizarse en los primeros sindicatos, se reunían en un bar llamado La Vieja Bastilla, ¿no? Recordando lo que pasó en la Revolución Francesa. Calle Rioja. Y Calle Rioja, exactamente. Y lo que tiene de bueno esta primera organización de trabajadores rosarinos es la inclusión de la mujer, que hasta ese momento la mujer no participaba en la política activa, ni en la política de lo que a vos se te ocurra, que es con esa mujer que vos mencionaste, muy interesante, que es Virginia Woolf, que fue una de las oradoras del acto. La incorporación de la mujer trabajadora en estas organizaciones fundamentalmente de inmigrantes de izquierda, anarquistas y socialistas, es un dato interesante de lo que va a marcar todo lo que es el inicio de la sindicalización de los trabajadores y las luchas por algo que hoy nos parece tan común, que era las 8 horas y el descanso inglés o el descanso del día sábado, que no se trabaje el día sábado. Claro, sí, totalmente. Que muchos, bueno, como decía, nombraba también a Cosme Budislavich, lo pagó con sangre, ¿no? Entre otras cuestiones, porque esas movidas que se hacían a través de los trabajadores siempre los cascaban, ¿no? Y venía directamente, ¿qué era? Caballería, ¿qué venía? El ejército venía caballería, darles, los bomberos, ¿no? Los bomberos también tenían posibilidad de portar armas y daban. No por nada la celebración del 1 de mayo que se da en una de las reuniones de las internacionales presididas por Engels, el socio de Marx, se da por el caso de Chicago, una manifestación que pedía las 8 horas a una fábrica de esa ciudad. Hay una represión terrible de la policía que cuesta la vida de varios obreros que participan, y en la contramarcha de repudio a esa represión
una bomba que nunca se supo quién la tiró, le cuesta la vida a 6 oficiales de policía. Entonces ahí sí, se encontró a 8 perejiles, como se dice hoy en día en la Argentina, a los cuales se les hizo un juicio y algunos de ellos sufrieron la muerte, fueron castigados con la muerte. En honor a esos mártires, esto sucedió en el año 1886, en honor a esos muertos, la Internacional Comunista decreta el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Carlos. Y después, en Argentina, en 1890, es el primer año que se celebra. Bueno, estás con libro en la calle, te digo porque hay gente que dice, bueno, quiero saber más. Puede encontrarlo en librerías y además, bueno, a vos en redes sociales, obviamente, ¿no? En librerías, en las redes sociales, tengo un blog, ¿puedo hacer la propaganda? ¿Cómo no? Carlos Pistelli WordPress, ahí me encuentran también, y contarte un datito más para cerrar esta pequeña charla que hemos tenido. No nos olvidemos que el año 90 es el año también de la revolución del parque, es decir, que es la revolución donde nacen los partidos políticos de nuestro país. Vos fíjate que pasaban dos cuestiones en ese año en el país. Por un lado, la vieja política que representaba a los criollos de antaño, que peleaban por el poder en la Argentina y ampliar las bases democráticas, y por el otro, estos inmigrantes que se van sindicalizando y que reclaman mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, y eran como dos luchas en paralelo hasta que finalmente a principios del siglo XX se van a fundir. Y el último dato, como anécdota risueña, la marcha que se inicia en la Plaza López, que tiene a Virginia Bolten y a otros oradores, cruza lo que era la ciudad de entonces y termina en una esquina emblemática, Urquiza y Entre Ríos, donde años después va a nacer el hombre más importante que dio la ciudad de Rosario al mundo, podría ser. Así es. Es decir, la semilla quedó ahí para que surja ese revolucionario que después recorrería América. Don Ernesto Che. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Osvaldo, un placer. Muchas gracias a vos.